eh, para todas y para todos quienes nos están acompañando en este cuarto diálogo social que hemos desarrollado a lo largo pues, de estos últimos 2 meses con el propósito de propiciar el encuentro y el diálogo entre las organizaciones sociales en estos tiempos de pandemia, con el ánimo de reflexionar y analizar acerca de las realidades y los retos que nos ha traído la emergencia y que ha hecho visible una serie de situaciones y de dificultades pues, que nos invitan a valorar la oferta de las organizaciones, a valorar su acción en los territorios, su acción con las comunidades, también a reconstruir esas narrativas de la acción que hacemos. Se perdió el audio. Lina, creo que sí, Ya. bueno, no sé, ya listo. Lo que les comentaba era que estos espacios pues, de diálogo que se ha abierto desde la Confederación pues, son escenarios para hacer esa reflexión de las realidades y de los retos que estamos viviendo y pues que es una invitación a repensarnos, a revisarnos, a emprender acciones de cambio que nos permitan renovar esa apuesta común, colectiva y solidaria. Este cuarto foro o este cuarto diálogo social, abordaremos la ética como un compromiso social que tenemos las organizaciones sociales y que la entendemos también como el actuar propio de la organización social que rinde cuentas. Están escribiendo que no se escuchan, no sé, Lina, si hay algún problema con el audio. Está bien. No ahora, lo hubo, ¿Todo pero bien? Ah, bueno. escuchándote, sí. Bueno, listo. Entonces, abordaremos pues este cuarto tema de este tema, de este cuarto diálogo, pues desde la ética y entendida como desde el actuar de las organizaciones sociales que se comprometen a rendir cuentas de su acción, del uso de los recursos, de las transformaciones que generan en las comunidades y en los territorios. Y que son transformaciones sostenibles en el tiempo. Este tema concretamente pues lo abordamos desde el enfoque, desde 2 enfoques, uno público y otro privado. El privado pues tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad de la organización social de gestionar su oferta de valor, del respeto y la responsabilidad con el otro, con sus equipos de trabajo, con las poblaciones a las que dirige su acción, por el territorio en el que desarrolla también esa acción. Y el enfoque público pues se reconoce a partir de la transparencia, del cumplimiento de la norma de las organizaciones sociales, del el uso y la inversión que da de las organizaciones. De cuarto diálogo social. Yo les invito a que silenciemos por favor los micrófonos para no tener interrupciones, por favor. Les comentaba que el enfoque público pues se aborda desde la transparencia, desde el cumplimiento de la norma, desde la forma como se invierten los recursos y pues desde luego de la probidad de nuestra oferta de valor que garantiza derechos, que es incluyente y que genera pues igualdad de condiciones para todos. Yo creo que estos 2 enfoques se enmarcan en la acción que ha venido desarrollando la Confederación en los últimos años y que busca promover la ética legal, que tiene que ver con esa responsabilidad frente al cumplimiento de la norma, de las leyes, normas legales, tributarias que nos rigen y que nos hacen actuar en legalidad. La otra dimensión es la ética institucional, que tiene que ver también con
con el compromiso y el cumplimiento que tenemos con los otros, que tenemos de las acciones que desarrollamos, de cómo por lo menos establecemos nuestros códigos de ética, de cómo rendimos cuentas no solo a las comunidades con las que trabajamos, sino también a esos otros actores sociales y actores públicos y de la cooperación y a la sociedad en general, de cómo adoptamos buenas prácticas, por ejemplo, de protocolos de control interno, de conflicto de intereses, de relacionamiento, de acceso a recursos. Eso es, esos procesos y esas acciones hacen parte de esa ética institucional. Y también es la otra dimensión que es la ética social y es la responsabilidad que tenemos frente al cumplimiento pues, de los derechos. Y son estas dimensiones y claramente este abordaje de la ética lo que nos plantea retos importantes como organizaciones sociales, retos que es la invitación a la que estamos haciendo con este diálogo, y por ello pues nos acompaña en el día de hoy Carolina Calderón Guillot. Ella es cartagenera, y para nosotros es clave y un reconocimiento y una valor acompañándonos en estos diálogos. Carolina es cartagenera, es trabajadora social de la Universidad de Cartagena, especialista en comunicación organizacional y tiene un magíster en conflicto social y construcción de paz de esta misma universidad. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Cívico-Social Pro Cartagena FUNCICAR, que es una organización de la sociedad civil que tiene 27 años de experiencia y pues trabaja en todo el tema de fortalecimiento de la cultura democrática, tanto en Cartagena como en el Caribe colombiano. Queremos pues darle una bienvenida a Carolina y agradecerle pues por estar acompañándonos en este diálogo. La metodología que vamos a usar en este diálogo va a ser una presentación de 30 minutos de Carolina. Posteriormente va a estar habilitado el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios por allí, y posteriormente vamos a tener un espacio de diálogo abierto con los participantes para poder intercambiar, reflexionar sobre este principio de la ética en las organizaciones y bueno, también lo que pasa desde otras esferas como lo público y demás frente al tema. Entonces, bienvenida Carolina, te doy la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, es un gusto estar en este espacio invitada por la Confederación Colombiana de ONGs y poder hablar sobre la ética como un compromiso social de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy quiero referirme un poco a lo que son los conceptos, las perspectivas y las herramientas para la gestión ética en las ONGs, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual. Y he trabajado 5 momentos. Uno, relacionada con la definición ética de las ONGs, algunas generalidades, conflictos y dilemas éticos. Vamos a abordar temas de cómo estructurar procesos éticos en las ONG y para finalizar, unas reflexiones. La ética en el contexto de las ONG son un aspecto transversal para las organizaciones no gubernamentales que determinan parámetros de conducta, toma de decisiones, actitudes en el marco de la actuación de directivos, administración y equipos operativos, teniendo como referencia la Constitución, las leyes, los valores, los principios éticos acordados participativamente entre todos los actores que guardan relación directa o indirecta con la organización. Aquí quiero resaltar el concepto,
de que la ética en las ONG delimita el marco de actuación en diferentes niveles de la organización y que es construido colectivamente. En los últimos años, cada vez hay mayor conciencia de la importancia para el desarrollo del territorio, que exista un mayor relacionamiento con el Estado, que haya gobernanza y sobre todo una ciudadanía activa que propicien unos espacios de construcción social sostenible, donde las organizaciones no gubernamentales juegan un rol fundamental y la ética contribuirá a dar pertinencia y atributos a sus estrategias para crecer y para madurar. La ética no debe nacer como un elemento impuesto. La ética crece y crece a partir de la forma como vemos las cosas, como las creemos, como nos relacionamos y como nosotros mismos asumimos posturas responsables frente al contexto. Pero las ONG trabajan en contextos complejos desde lo cultural, lo político, lo ambiental, lo normativo. Y si bien las ONGs tienen un fin social, para lograrlo deben funcionar y para esto es indispensable captar recursos y desarrollar estrategias de tal manera de ser financieramente sostenibles. Pero, ¿qué ha impulsado la gestión ética de las organizaciones? Aquí he identificado 3 variables: la globalización, la situación socioeconómica y la corrupción. El contexto de la globalización ha desatado un mundo cada vez donde la inmediatez y la masificación noticiosa ha provocado un mayor y más rápido conocimiento social del papel de las organizaciones, de sus actuaciones, de su impacto, lo cual también las pone en el debate público. Por supuesto, son cuestionadas y esto supone una mayor exigencia social donde la ciudadanía reclama mayor responsabilidad social en todos los grupos de poder. En la situación socioeconómica también incide el poner en manifiesto la importancia de la gestión ética, porque en contextos donde hay debilidad institucional, que es prácticamente muchos municipios del país, además donde hay profundas desigualdades sociales, limitaciones en la capacidad productiva y diversos conflictos, se torna vital que las organizaciones impriman en su actuación valores y comportamientos enmarcados dentro de una ética orientada a la responsabilidad social, de tal forma que la organización impulse procesos transformadores por un lado y a su vez mantenga un bastión moral frente a las tensiones o las malas prácticas debido a su fragilidad. Y por último, la corrupción visibilizada con mayor fuerza en el contexto donde la globalización y las redes sociales, pero además enquistadas en procesos y sistemas institucionales debilitados, esto también la corrupción ha dejado en realce la necesidad de una gestión ética. Hoy en día, por ejemplo, la ciudadanía está muchísimo más atenta a las dinámicas organizacionales que pretenden el beneficio de unos grupos de poder en detrimento del bienestar colectivo. Por eso deben considerarse el planteamiento de mecanismos de gestión ética frente a la naturaleza de las sin ánimo de lucro en las ONG, que tienen ventajas tributarias y de contratación y que pueden ser sujetos de contratación directa vía convenios interadministrativos en la contratación pública y que por ello han resultado ser un medio muy eficaz para prácticas de clientelismo y corrupción. Por supuesto, esto en detrimento de la imagen de la mayoría de las ONG. Tan es así que el gobierno ha buscado establecer restricciones a estas malas prácticas a través de un riguroso régimen tributario especial que ha también terminado por vulnerar la existencia de las ONG. A continuación, quiero mostrarles unos titulares que ustedes pueden ver en sus pantallas y son noticias tomadas del día a día en nuestros municipios, pero también en otros países. Por ejemplo, aquí dice, alcaldías locales contratan con fundaciones de todito. Alcaldías locales que tiene la ciudad fueron citados en el consejo. Otro, un alcalde en Cartagena en el 2016 cuestionado por la Contraloría, un contrato que se hizo para el plan de alimentación escolar y la empresa fue contratada, era de Pasto, y dicen que esto ha dejado millonarios sobrecostos en la ciudad, en detrimento de la alimentación de los niños. Fue también una noticia tomada del Tiempo.
Otra, abusos sexuales, corrupción. ¿Qué pasa con las ONG que reciben dinero de 192.000 españoles? Otra noticia de Radio Nacional de Colombia. La Procuraduría además señaló que la fundación a la cual se le adjudicaba el contrato no era la más idónea para ejecutarlo. En Canadá, escándalo por contrato de ONG ligada a la familia de Trudeau, el presidente. Anesbat pierde el 40% de sus socios por el escándalo de 3 directivos. En fin, en el día a día vemos escándalos de corrupción que también se producen en nuestras ONG y las ponen en clave fragilidad. En términos generales, quiero referirme a varios aspectos del compromiso social de las ONG, sentándonos un poco más en la dinámica de las organizaciones no gubernamentales, teniendo en cuenta que se deben considerar que éstas cumplen una función social y una responsabilidad social, pero su razón social no se centra en la generación de lucro o utilidades, sino en el logro del impacto, la acción o la transformación de una dimensión social o humana. La rentabilidad como tal no es un fin en sí mismo para las ONG, sino un medio para alcanzar sus propósitos. Realmente cuando una ONG plantea estrategias más allá del corto y mediano plazo, sobre todo ante la ausencia de políticas públicas, resultan en muchas veces y en ocasiones ser tan relevantes estas ONGs para la sociedad y el territorio como lo puede ser incluso la institucionalidad pública. Por supuesto, teniendo claro que no es su deber suplir la responsabilidad del Estado. También destaco el cumplimiento del régimen tributario especial. Hay actividades que se consideran determinantes en la naturaleza de las ONG y se establecen de manera explícita en cada legislación nacional. Y en Colombia, en nuestro caso, se denominan meritorias y están claramente enunciadas en el régimen tributario especial. El cumplimiento de estas disposiciones para las entidades sin ánimo de lucro no solo otorga un carácter de legalidad a la organización, sino que públicamente define la naturaleza de su alcance. En la práctica, este régimen tributario especial regula la utilización de los recursos, pero sobre todo profundiza en los aspectos de transparencia que debe tener la SAL para garantizar que la ciudadanía en general y las entidades de control tributario, en este caso la DIAN, puedan acceder de manera ágil y oportuna a información sobre la gestión de la organización. No sobra decir que muchas de las exigencias históricas que nosotros mismos le hacemos a las instituciones públicas, por ejemplo, en transparencia y rendición de cuentas, son buenas prácticas que todos nosotros deberíamos asumir con responsabilidad. En el mismo contexto legal, las ONG cuentan con una amplia gama de actividades consideradas meritorias con relación a su impacto. No obstante, el régimen ni la legislación nuestra presenta mecanismos de control más allá de esto, y por eso en la oferta de valor de las ONG debería haber hay una alta proporción de organizaciones donde se presentan situaciones en las que la ONG pierden esa especialización de su oferta de valor y se constituyen legalmente como una amplia y variada gama de actividades meritorias, es decir, una cantidad de objetos contractuales que difícilmente pueden prever la lógica subyacente a la estrategia organizacional. Las organizaciones que tienen esta multiplicidad de objetos sociales, en Funsicar las bautizamos como organizaciones de todito o fundaciones de todito, y típicamente se constituyen para garantizarse la posibilidad de responder a cualquier demanda de servicios o productos, lo cual claramente se convierte en mayores posibilidades de contratación. Claramente, además, mencionamos que estas ONG tienen dentro de sus posibilidades de financiación el origen de recursos públicos. Cuando la organización beneficiaria de esta oferta institucional es una de estas ONG sin especialización de su oferta de valor, es cuestionable el proceder ético de la institucionalidad pública. Una entidad que adolece de la experticia y no presenta con claridad estratégica su acción debe ser cuestionada por todos nosotros. He querido tipificar
esta tipología de ONGs por considerar que son un riesgo reputacional para nuestras organizaciones. Otro aspecto íntimamente ligado a los procesos de transparencia es la rendición de cuentas. Sin embargo, este no ha sido un proceso ampliamente regulado por la ley, sino por el contrario, los principales avances en esta materia se derivan de estándares internacionales e iniciativas del mismo sector a nivel confederado o agremiado, como es el caso de la Confederación Colombiana de ONGs. La rendición de cuentas permite no solo profundizar en la transparencia institucional, sino que exige a la organización un ejercicio de autoevaluación y permite un análisis comparativo con otras entidades del sector. Es además una herramienta poderosa para brindar legitimidad social y el alcance misional de la organización. Otra dimensión asociada a la actividad de las ONG, donde se presentan fuertes implicaciones éticas, es la incidencia política. Las ONG son dinamizadoras relevantes en proceso de construcción, sobre todo en políticas públicas. Sin embargo, es importante que con relación a este rol haya mayor regulación o en su ausencia se establezcan en sus respectivos códigos de éticas un marco de actuación para no incurrir en prácticas de cabildeo buscando una incidencia efectiva. El último planteamiento general que he traído para relacionarlo con la gestión ética de las organizaciones tiene que ver con la elección del enfoque apropiado, considerando que el fin de una ONG es social y no es el lucro. Y este enfoque orientado a la excelencia en la gestión ética es más adecuado a imprimir en la estrategia organizacional, ya que conjuga valores éticos con los técnicos de la organización. Aquí ustedes pueden ver alguna clasificación de valores éticos contrastados con los valores técnicos. En otras palabras, la integridad organizacional desde la ética no se superpone a la cultura organizacional y a las competencias de sus individuos, sino que éstas se complementan. Los valores éticos se entienden como una parte de la misma estrategia organizacional. Quiero referirme ahora a algunos conflictos y dilemas éticos. Tengamos en cuenta la gestión ética que se establece al interior de las organizaciones para anticipar y planificar la respuesta de la organización a situaciones que suponen conflictos y dilemas éticos que puedan desencadenar afectaciones legales, de reputación, de imagen, de credibilidad y por supuesto también afectan la legitimidad de las mismas organizaciones. En este sentido, la gestión ética es, por una parte, un componente integral de la gestión del riesgo, pero también, por otra parte, un paradigma necesario para fortalecer la estrategia organizacional. La gestión ética, sus componentes, sus mecanismos y planteamientos deben ser de conocimiento general y debe ser parte fundamental de los procesos de formación del personal vinculado a la organización. Definitivamente hay que formularnos preguntas. Algunas de ellas, por ejemplo, ¿cuáles son esos principios de transparencia que guiarán mi gestión ética? Y por supuesto, para resolver esta pregunta, hay que volverse a preguntar cómo me financio, cómo visibilizo esta acción, cómo planifico, cómo gobernaré esa organización, cómo la llevaré a altos estándares de desempeño, con quién lo lograré, quién es mi población objetivo, cuáles son mis grupos de interés, cuáles son esas prácticas que orientarán las actuaciones de todos los involucrados en la consecución de esas metas. Son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer y proyectar a la realidad para predecir actuaciones. A continuación, quiero ver cómo algunas situaciones pueden retomar conflictos éticos en las ONG. Por ejemplo, en cuanto a la remuneración, debe quedar claro que los miembros de la Junta no deben recibir asignaciones de recursos, ni sus directivos obtener remuneraciones excesivas. En varios países incluso están obligados a reportar salarios, especialmente cuando hay participación de ingresos del sector público. Por otro lado, la justificación de reembolsos, donde se pueden presentar conflictos de interés cuando los miembros de la Junta o sus empresas
prestan algún servicio remunerado a la organización. También en cuanto a los conflictos de interés, estos se pueden presentar cuando hay contratación de familiares de directivos o incluso operaciones económicas vinculadas a la junta o las empresas de los miembros de esas juntas. También se pueden presentar conflictos de origen de los fondos, por ejemplo, cuando algunos donantes pueden afectar la reputación de la organización. Así como la ciudadanía espera transparencia en la gestión de las organizaciones, también supone transparencia en el origen de estos fondos. Y por eso hay que preguntarnos quiénes me financian y además si es coherente esos fondos con mi misión. En el caso, por ejemplo, del destino de los fondos, normalmente los donantes donan una cifra al año y no necesariamente se especifica el detalle del destino. En esos casos, por ejemplo, es muy importante establecer la proporción de fondos destinados a los programas y un porcentaje destinados a soportar gastos de la estructura de esas ONGs. También es importante ser claro con los mensajes para captar fondos, no llegar a narrativas engañosas para recaudar más recursos. En cuanto a esa política de inversiones, un margen alto de beneficios, de gran liquidez y unas reservas difíciles de justificar pueden también significar que la organización no está destinando suficientes recursos para financiar sus programas, lo que por supuesto exigiría una explicación por parte de la organización. Invertir en valores o inversiones que no sean coherentes con la misión también es otro ejemplo de situaciones que traen conflictos. O por ejemplo, en caso de constituir reservas excediendo los límites razonables. También hay que tener y se presentan conflictos o dilemas cuando sobre los resultados se falsea el impacto de la organización, se ajustan balances, indicadores, cifras o cosas que vemos o minimizamos, pero cuando se presentan fotos que no corresponden a la realidad de nuestra organización. A continuación, los invito a que piensen en un caso dilema o conflictos que se nos hayan presentado y que al finalizar podamos discutir y conversarlo entre todos. Quiero referirme ahora a la estructuración de procesos éticos. Independientemente del fin social de las ONG o el tipo de relacionamiento que éstas tengan con los gobiernos, ya sea en alianzas, donde el gobierno es cofinanciador de los programas o proyectos, o que sean aliadas colaborativamente estas ONGs con los gobiernos para procesos del mismo Estado, o si tienen un rol de incidencia buscando transformar políticas públicas o un relacionamiento de control social y veeduría frente a los actos de gobierno, pues la actuación configura una alta expectativa sobre su desempeño y una gran sanción social ante cualquier error, alguna mala práctica o afectación que generen en el territorio. La gestión ética ha sido y permite estructurar mecanismos para minimizar el riesgo de que tales eventos se puedan producir, sino que también la gestión ética brinda garantías públicas sobre la proactividad de la organización en la búsqueda de ese bienestar común. Entre los mecanismos externos tenemos el tipo de acciones que otras organizaciones por imposición o por acuerdo desarrollan en procesos, en actividades, en proyectos u organizaciones. Y esto se hace para monitorear y evaluar el cumplimiento de buenas prácticas y directrices de transparencia. Es común que esto se dé cuando tenemos convenios o procesos financiados para proyectos y este tipo de mecanismos, en este caso de auditorías externas, son utilizados para medir nuestra gestión y también la manera como utilizamos los recursos. Adicionalmente, hay unos sistemas de certificación de buenas prácticas. En cuanto a mecanismos internos o herramientas de gestión interna, en general, estos hacen parte de un concepto mucho más amplio que es el de rendición de cuentas por autogestión, que incluye visibilizar distintos aspectos de actuación de nuestras organizaciones, como por ejemplo las memorias anuales de actividades, en el caso de nuestras asambleas internas, o la gestión
que hacemos visible a través de nuestros sitios web y las redes sociales, o las publicaciones sobre las prácticas institucionales y las comunicaciones y evaluaciones y las certificaciones que hacemos públicas. Pueden observar, por ejemplo, aquí ven la última certificación de Funsicar por su compromiso social en la rendición de cuentas, otorgada desde hace 5 años con la Confederación Colombiana de ONGs. Aquí esta es la última otorgada, que es la correspondiente al 2019. Para la estructuración de procesos éticos que orienten el relacionamiento tanto interno como externo de las ONG, existe un instrumento poderoso, que es el Código de Ética. Este no es un simple documento. Como lo he mencionado ya, este debe surgir de un proceso participativo en el que los miembros de la organización y sus grupos de interés acuerden parámetros de comportamiento y declaraciones éticas que contribuyen al logro de esa estrategia institucional alineada a la Constitución, a las leyes, a los objetivos de desarrollo sostenible o cualquier otro documento que esté alineado a nuestros intereses y nuestra vocación. Todos los grupos de interés de las ONG deben conocer esos códigos de ética, porque es este documento el que determina y delimita el relacionamiento en pro de la misión de la organización, en un clima de reglas claras, precisas, para garantizar esa transparencia, esa credibilidad y confianza entre todos los involucrados. Un código de ética bien diseñado y una organización que lo incorpore como parte de su estrategia establece un direccionamiento preciso en la resolución de conflictos con sus grupos de interés, institucionalizando algunos procesos en la toma de decisión, sobre todo los asociados a esos conflictos de interés o conflictos éticos, permitiendo un afrontamiento proactivo sobre las conductas cuestionadas. Pueden ver ustedes aquí en pantalla una estructura que en términos documentales, un código de ética como mínimo debe contar con esta estructura base, este modelo. Por ejemplo, aquí pueden observar la orientación estratégica de la organización, las políticas de buen gobierno, la administración del código de ética y la resolución de controversias, la adopción, vigencia, divulgación y reforma del código. Los asuntos que ustedes pueden ver en gris oscuro son las que deben trabajarse de manera participativa, y esto incluye la definición de principios y valores, directrices de la gestión ética y políticas para el buen gobierno. Lo ideal es que se genere un debate en un proceso constructivo. Como saben, el proceso es colectivo y generar debates en torno a asuntos éticos es realmente procesos de crecimiento organizacional. Sobre las prácticas de gestión ética, además, se deben establecer compromisos de erradicación para prácticas corruptas, compromisos en comunicación pública, en comunicación interna, situaciones de confidencialidad. Sobre las políticas de gestión de conflictos de interés, también se deben definir situaciones que impliquen estos conflictos, definir el organismo encargado para la valoración del conflicto, definir quiénes son esas personas que van a mediar en esos conflictos de interés, cuáles son esos mecanismos de prevención, esas respuestas ante la materialización de dichos conflictos. Y sobre la política de riesgos, se debe identificar los riesgos probables y definir mecanismos de acción. Para finalizar, quisiera hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, debemos entender que la gestión ética, como todo proceso organizacional, debe ser evaluado y por ello deben plantearse acciones asociadas a la medición, como establecer, por ejemplo, líneas bases, metas, indicadores, previsión de situaciones, etc. Esto permite establecer procesos de mejora continua relacionadas con dimensiones a nivel de gobierno y estructura, de planificación y gestión estratégica, a nivel de democratización de la organización, es decir, cómo participan otros grupos de interés en la toma de decisiones, o también sobre la dimensión de gestión económica y financiera y de captación de fondos que ya nos referimos. Toda esta estructura conceptual y herramientas abordadas hoy nos aproximan a la gestión ética de las organizaciones como un sistema de blindaje para minimizar los riesgos en contextos tan complejos donde muchas malas prácticas están naturalizadas y amenazan nuestra sostenibilidad. Tenemos una gran responsabilidad
y para ello es clave la gestión ética, ojalá apropiada como una cultura organizacional. Muchísimas gracias por esta invitación a la ONG, especialmente por ofrecernos esta plataforma con diferentes organizaciones de la sociedad civil en Colombia y poder reflexionar y poder repensar la ética en medio de esta pandemia. Muchas gracias. Arrancando pues ya con las preguntas que nos han puesto nuestros participantes, y arranco con una con lo que tú también arrancaste, y es esos titulares de prensa que siempre nos muestran cómo algunas pocas organizaciones tienen esas malas prácticas, pero que se generaliza y queda en ese imaginario colectivo que somos todas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer como organizaciones para que podamos regular o hacer control entre nosotras mismas, para hacer visible a aquellas organizaciones que tienen malas prácticas o prácticas corruptas, y romper, digamos, con esos imaginarios que, pues por supuesto, los medios, los políticos y algunos interesados han puesto en ese imaginario colectivo? Bueno, yo creo que me voy a quedar con esa y después entro con otras más. Muy bien. Adelante. El que debemos hacer es actuar. Nosotros en este sector sabemos muy bien quiénes son aquellas organizaciones de papel que se prestan a prácticas y quién más que nosotros cumplir el deber de denunciarlas. Y no necesariamente tiene que ser ante un ente de control, sino también una denuncia pública, hacer visible que eso no debe pasar. Nosotros directamente, por lo menos, hacemos ese rastreo. Cuando ustedes vieron el titular donde decía, por ejemplo, organizaciones de todito contratan el 40% del presupuesto de las alcaldías locales, porque nosotros identificamos eso y veíamos que una misma organización con más de 100 objetos sociales, que era desde la construcción, siembra de árboles, campañas de salud oral o salud reproductiva, contrataban recursos públicos. Son acciones que no debemos permitir y debemos denunciar, no solamente ante las autoridades DIAN, sino también, ojalá, ante los entes de control. Si no se da la oportunidad, porque también es complejo actuar y se requiere también un valor civil, pues comenzarlo a hablar, comenzarlo a visibilizar. Pero esto también hemos visto que muchas veces no pasa nada. Entonces, nosotros mismos debemos comenzar a regar la bola. ¿Quiénes son aquellas organizaciones que están haciendo ese tipo de actividades para acceder a esos recursos? Pero además averiguar cuál ha sido realmente la implementación de esos recursos. Y eso lo podemos ver directamente con esos beneficiarios y hacérselos ver. Normalmente son personas en condición de vulnerabilidad las que son usadas para la utilización de esos recursos, y que ellos mismos también hagan eco a esa mala práctica en la contratación en el caso de estas organizaciones. Nuestra reputación depende de nosotros, de la manera como enfrentamos este tipo de situaciones. Y debemos, por supuesto, hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Gracias, Carolina. Y un poco ya nos traes a los temas de recursos, entonces un poco voy a leerte dos que nos han puesto. ¿Cómo se aborda la ética de las organizaciones versus los recursos financieros para ser sostenibles? Es decir, ¿ahí qué hacemos? ¿Queremos ser sostenibles? ¿Hay recursos por ahí volando? ¿Y cómo abordamos ese tema? Y otro es, la pandemia nos ha puesto retos, muchos retos. Entre esos, y seguimos insistiendo, no solamente la sostenibilidad técnica, que es muy importante para las organizaciones, sino la sostenibilidad financiera. ¿Cómo éticamente podemos relacionarnos con los gobiernos y éticamente acceder a esos recursos públicos? Te dejo esas dos ahí en la mesa. Bueno, la primera pregunta iba muy relacionada a los temas de los recursos financieros y cómo hacer sostenible nuestra actividad.
pues por supuesto con transparencia y con rendición de cuentas de manera constante, hacer visible quiénes son esos financiadores, no solamente mostrarle a los donantes o hacer visible nuestra actuación con los donantes o con las entidades con las que estamos contratando o con las personas a las que les estamos ofreciendo un servicio, sino en términos generales, ojalá hacerla visible a través de sitios públicos como páginas web, hacer visibles nuestros balances, nuestros planes de ejecución también de los proyectos. Al finalizar un proyecto, mostrar cuál ha sido no solamente el desarrollo de la ejecución, sino también cómo ha sido esa utilización de recursos. Eso también es transparencia. Así como nosotros, y lo mencioné, le exigimos a las instituciones públicas la rendición de cuentas, no es común ver en las ONG la rendición de cuentas de nuestras acciones. Esto es una práctica que la Confederación Colombiana de ONG junto con otras organizaciones han liderado a nivel nacional y que todas debemos comenzar a involucrarnos con muchísima responsabilidad. Por allí comienza todo, en ser y parecer. Hay que mostrar precisamente cómo se da esa sostenibilidad. Y en este contexto de pandemia, la sostenibilidad está supremamente compleja y yo creo que la pregunta era cómo se contrata con el gobierno. Pues eso dependerá mucho del gobierno de cada uno de sus territorios. Comenzar por preguntar. Incluso lo complejo es que normalmente no hay un procedimiento que le permita a las organizaciones llegar de manera o en tiempo real a cómo se está dando la contratación, y casi que para enterarnos tenemos que ser expertos en plataformas del Estado como el SECOP, como Colombia Compra Eficiente, en fin, y eso no es una competencia de todas. Entonces, lo ideal es exigirle a los gobiernos locales. Mi amor, ven y te muestro una biblioteca de una vieja que es como te digo yo, hay que colocar el micrófono en silencio. Y de esta manera poder exigirle a nuestros gobiernos locales que ojalá hagan visible qué es lo que van a contratar. Y de esta manera acceder a la oferta institucional y poder participar. Bueno. Gracias. Hay algo, Ángela, y es que la dificultad en medio de la pandemia es la contratación directa y el régimen especial que lo permite. Por supuesto, en una situación de calamidad pública, en una situación de emergencia sanitaria, la norma dice que es permitido de alguna manera contratar a dedo, y eso también nos saca muchas veces del juego cuando no hemos tenido esos espacios directamente con la institucionalidad, especialmente porque la pandemia también comienza con nuevos gobiernos en los territorios, entonces no necesariamente ha habido el suficiente tiempo para darnos a conocer, para mostrar nuestras actividades, y aquí es clave, es formalizar todas nuestras actuaciones en documentos públicos, como por ejemplo las cámaras de comercio, nuestro RUP, porque eso es nuestra hoja de vida, nuestra ADN, nuestra capacidad y nuestra experiencia, que es la que debe vendernos. Gracias, Carolina. Voy por otro par y abrimos pues los micrófonos. Y nos llevas lo que estabas hablando también a la otra pregunta, y es, ¿cómo poder hacer incidencia política? Ay, espérate. Espérate, se nos corrió un minuto. ¿Cómo podemos hacer una verdadera incidencia política, un verdadero diálogo político, sin llegar a enredarnos en las malas prácticas que nos llevan los políticos? ¿Cómo poder hacer realmente esa acción política sin ser politiqueros? Voy a ponerla en nuestro argot. Muy bien, esto es una acción que no surge, se construye y se hace en la medida
en que también tengamos otros validadores, no solamente el actor político, sino también las personas con las cuales nos relacionamos y con las cuales desarrollamos acciones. Ellos son los mayores voceadores de las acciones que hacen nuestras organizaciones. Esta no es, son cartas de presentación que nosotros tendremos al momento de establecer relacionamiento con los actores políticos. Ahora bien, la incidencia política no solamente se da en un relacionamiento con actores políticos que conozcan nuestra organización, que podamos vincular a nuestra implementación también la transformación de prácticas institucionales, mejorar y fortalecer nuestras instituciones, sino que esto debe involucrar a todos los sectores en general. La mayor manera de hacer incidencia política es participando. La Constitución Política nos ofrece más de 150 espacios de participación ciudadana y las organizaciones muy pendientes de la sostenibilidad no deben solo enfocarse en su implementación, sino hacer todo ese esquema de participación en esos diversos espacios con esos diferentes grupos de interés que involucren a otros sectores. Normalmente las organizaciones nos relacionamos solo con los sectores con los cuales desarrollamos actividades, pues la invitación es a comenzar a ver otros sectores y comenzar a involucrarlos, escucharlos, incorporar en nuestras organizaciones esas diferentes maneras de actuar. Gracias, Carolina. Bueno, aquí voy a leer un poco otras, las felicitaciones que te mandan. Felicitaciones a Carolina y a su equipo. Muy bien, muy buena la intervención. Gracias. Gracias. Ética es igual a moral. Debemos fomentar esa cultura, tanto en nuestras organizaciones como esa cultura ciudadana frente a la ética, al cuidado de lo público. Y otra pregunta final, ¿por qué tenemos que esperar recursos públicos? ¿Por qué no tratar de hacer proyectos productivos en comunidad para ser autosostenibles? Esto me imagino que en el tema de una ética en el cual también quisiéramos involucrarnos como comunidades para generar recursos que nos haga sostenibles y no depender solamente de recursos públicos. Si quieres agregar algo o si no le doy cambio a Lina. No, Carolina. Prácticamente. Muchas gracias, Carolina. Me encantó conversar un poco hoy contigo. Cambio gracias, a Lina, gracias. Carolina, si quieres cerrar el comentario de Luz Ángela, por favor. Bueno, no, simplemente mencionar que las organizaciones somos nosotros los que definimos cuál es esa estrategia de sostenibilidad y ahí entran diversas fuentes de financiación, tanto privadas, personales, públicas. Y hoy en medio de la pandemia tenemos que ser absolutamente creativos de cuál va a ser ese sistema de sostenibilidad financiera y puede ser a través de, por ejemplo, el uso de estrategias digitales, la recaudación a través de personas que se involucren en nuestras causas. Por supuesto, muchas querrán participar de los recursos públicos, pero otras no tienen en su sistema de financiación pues esa vocación y tienen que acudir también a otro tipo, contratos de pronto con empresas, con organizaciones, y ese es cada esquema lo define independientemente cada organización. No hay una fórmula mágica para eso, pero la invitación siempre es hacer transparencia en el manejo de los recursos y, por supuesto, rendir cuentas. Muchas gracias, Carolina. A partir de este momento tenemos un minuto disponible para, 1 minuto o 2 disponibles para comentarios que tengan los participantes, para aquello que quieran complementar, incluso si quieren hacer alguna pregunta más a Carolina, pues bienvenidos. Pueden por favor levantar sus manos con la utilidad que ofrece Zoom para hacerlo. Y yo estoy aquí pendiente de las manos levantadas para otorgar el uso de la palabra. Si no saben cómo hacer uso de la mano levantada de Zoom,
Entonces les pido por favor que hagan la solicitud de abrir el micrófono, que es simplemente cuando ustedes lo abren, a mí me aparece aquí un aviso que dice que la están solicitando. Por ejemplo, Diana Susana Camargo, ¿quieres hacer tu comentario en voz alta, Diana Susana? Bueno, de hecho lo alcancé a escribir. Muchas gracias. Buenos días para todos. Definitivamente estos espacios nos permiten fortalecer aquellos conocimientos previos que tenemos acerca pues de la temática, pero también es importante inferir respecto a que pues la ética es fundamental en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Mi labor está enfocada al sector privado. Trabajo en una fundación que ejecuta planes de inversión social y efectivamente la transparencia nos genera confianza en los territorios, ¿sí? Poder llegar a la comunidad de una manera transparente nos ha permitido fortalecer y elevar ese sentido de pertenencia que no solo como entidad, sino como profesionales hemos, digamos que generado a través de los años. Muchas gracias. Carolina, ¿quieres comentar sobre lo que dice Diana Susana? Oh, muy importante tener como la experiencia que tiene Diana de la financiación privada, por supuesto es fundamental, pero con ellos también, como lo dice, hay que tener todos estos mecanismos de transparencia y también definir unas acciones éticas para relacionarnos con absolutamente todos los grupos de interés, incluyéndolos a ellos también. Mientras hay más solicitudes de palabra y manos levantadas, Carolina, me gustaría mucho que insistieras en algo que mencionaste un poco y que de pronto podríamos profundizar un poquitico más sobre cómo esta acción ética termina redundando en algo que es dificilísimo de hacer entre sectores, que es la construcción de confianza. Cuesta mucho trabajo confiar en el papel del otro, bien sea en los gobiernos o en las empresas privadas o entre nosotros mismos que estamos en el tercer sector. A veces con la academia también tenemos esos encuentros y desencuentros. ¿Cómo ves tú esa relación directa entre la acción ética y el establecimiento de redes de confianza que tanto necesitamos para construir el desarrollo? Esta tiene una relación directamente proporcional. La confianza se construye con hechos, con fundamentos basados en la experiencia, pero también en las acciones que en el día a día desarrollamos y la manera como nos relacionamos. Y allí es precisamente ese marco conceptual que nos da la gestión ética y que ojalá pudiéramos definir de manera rápida aquellas organizaciones que aún no lo tienen definido, incluso refrescar esos códigos de ética que pudiéramos tener con algún tiempo y comenzar a ver cómo definitivamente la construcción de confianza es una estrategia clave para nuestra sostenibilidad en el tiempo. La construcción de confianza se hace en el día a día, en la manera como nos relacionamos con los grupos de interés, en la manera como implementamos y desarrollamos nuestras actividades, en el quiénes somos, quiénes hacen parte de nuestra organización, quiénes están involucrados directamente con nuestra organización. La confianza no es una estrategia de marketing por sí misma. Hay organizaciones que pudieran pagar de alguna manera estrategias para tratar de vender una imagen positiva, pero los hechos hablan por sí solos y las mismas organizaciones con el tiempo y con acciones concretas son las que marcan ese titular de confianza que se van ganando a medida que se desarrollan nuestras actividades. Muchas gracias. Si hay más comentarios, por favor, quienes los tengan, abran sus micrófonos para comentar con Carolina.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola Carlos, adelante. Bueno, Carolina, muchas gracias por la intervención y por estas claridades tan importantes sobre la ética de las organizaciones sociales. Pues yo quisiera un poco que nos contaras desde la acción que hace FUNCICAR, digamos, pues hay un compromiso interno de las organizaciones, que es el que tú mencionas, frente a esas decisiones que toman para ser transparentes, ¿cierto? Y hay unas acciones al interno de la organización pues, que se desprenden de allí. Este tema de la transparencia, ¿cómo lo llevan ustedes a cabo, digamos, desde la acción como tal de FUNCICAR, desde el control social, digamos, desde esa práctica que ya ustedes tienen muy interiorizada como organización, de ser transparentes, de rendir cuentas y de generar confianza en todos los actores, cómo lo traducen en las acciones que ustedes desarrollan, porque sé pues de la labor tan importante que cumple FUNCICAR. Muy bien, Carlos, gracias por la oportunidad. Pues bien, en FUNCICAR, efectivamente, nosotros al trabajar todo el tema de fortalecimiento de la cultura democrática y que uno de nuestros bastiones más grandes es la lucha contra la corrupción, somos objeto de incluso difamación de nuestras acciones, y con mayor razón tenemos que obsesionarnos con mostrar nuestras actuaciones transparentes y acordes a los comportamientos éticos. Desde la misma dirección de la organización, con nuestra junta directiva, hemos establecido un código de ética que marca cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, con los equipos de trabajo. Hemos construido a partir de la experiencia aquellos dilemas éticos, pero también acciones a las cuales nos hemos enfrentado muy complejas, que nos ha tocado también discutir, interiorizar y ver cómo nos anticipamos y cómo actuamos ante diversas situaciones. Esa sistematización es clave para que cada una lo haga. Entonces, definiendo muy bien cómo es ese relacionamiento que se da con los diversos grupos de interés. En nuestro caso, por ejemplo, fíjate lo interesante que ha sido que nosotros le hacemos control a los actores políticos. Nosotros tenemos un observatorio al Consejo, un observatorio a la Asamblea y un observatorio a la contratación estatal. Tenemos un programa muy fuerte que se llama Vigila Cartagena, que todos los días monitorea la contratación en el SECOP, que presenta alertas y que denuncia ante los entes de control. Entonces, por supuesto, el tema ético tiene que darse de manera transversal en todas nuestras actuaciones institucionales, pero también personales. Es muy complejo dividir, o sea, es imposible dividir ese tema individual, y eso poco a poco se va convirtiendo, estableciendo estos mecanismos en una cultura. Y la misma gente, el mismo equipo va alertando de situaciones complejas que se puedan ir dando o se puedan ir presentando, porque la dinámica política en sí es totalmente cambiante, más en Cartagena, cuando en los últimos 9 años hemos tenido 12 alcaldes, muchos cambios en el gabinete. Entonces ustedes entenderán la dificultad o la complejidad del tema político a nivel local, pero estableciendo relaciones transparentes, relaciones de respeto institucional, es cuando se construye la confianza. Nosotros no establecemos relaciones personales directamente con actores políticos, también entendiendo, miren, nuestros municipios, así sean grandes, son municipios complejos, y casi siempre en las actuaciones políticas o en la acción pública, siempre hay personas que conocemos que están relacionadas con nuestras acciones. Entonces, por eso siempre es muy importante establecer cómo se dan las relaciones, independientemente que uno conozca a los actores políticos, que uno les tenga afecto a alguno. Nosotros por lo menos no manifestamos públicamente
ningún tipo de emoción cuando hacemos pronunciamientos, de emoción individual, personal. Son acciones basadas en indicadores, en hechos y datos. Y eso es lo que hacemos visible precisamente para hacer que una organización que pisa callos sea sostenible y valorada por la ciudadanía en el momento de denunciar la corrupción. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Tenemos todavía unos minutos antes del cierre. Sí, una última pregunta, Carolina, frente a esto que mencionas también. En términos de la contingencia, ¿cómo ves tú, uno, pues, el actuar de las organizaciones sociales en materia ética en esta contingencia? ¿Cómo han reaccionado, por lo menos, digamos, en tu territorio, ¿cierto? Y lo mismo, sobre qué llamarías la atención frente a las denuncias que ustedes hacen o los señalamientos en particular en esta contingencia, como decir, bueno, organizaciones sociales debemos estar muy pendientes de estas situaciones que se han venido dando en la contingencia. Gracias. Bueno, lo primero es que, Carlos, la manera como cada municipio, cada departamento trabaja o minimiza los efectos de la contingencia es muy propia de los territorios, es muy propia de la visión y la ética del gobernante. Entonces, no es fácil establecer como una regla o una ruta clara frente a eso. El llamado siempre es, lo primero es que sin duda la contratación, si bien se ha orientado más para atender la emergencia sanitaria, ¿sí? Muy orientada a esto en los últimos meses, con unos planes de acciones específicos que cada municipio o departamento ha desarrollado, pues, para minimizar los efectos de la pandemia. La otra contratación también se ha visto ralentizada y eso también ha tocado la sostenibilidad de muchas de las organizaciones, por supuesto, porque normalmente las organizaciones trabajan con personas y cuando estas personas están en confinamiento, pues es muy complejo trabajar y desarrollar proyectos o incluso proyectos de diferente índole. Entonces, pues establecer una ruta concreta no la hay. La invitación es a que miren ustedes directamente en sus territorios cómo se está dando esa contratación. Nosotros con Transparencia por Colombia y 7 ONGs hemos establecido una alianza que se llama Ciudadanía Activa y que hace ese seguimiento a la contratación en tiempos de pandemia. Y lo que nos ha mostrado es que hay varios municipios donde desafortunadamente los recursos no son bien manejados y esa contratación a dedo, como se le llama, esa contratación directa, ahora permitida en medio de la pandemia, pues lamentablemente va en detrimento muchas veces de nuestras prácticas. Ahora bien, tenemos que entender que también la pandemia nos va a llevar a una crisis económica muy fuerte. Creería que hay que pensar en 5 años de grandes dificultades y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que, como dicen todos los titulares, tenemos que repensarnos, comenzar a definir nuevas actuaciones, nuevas formas de hacernos sostenibles, porque definitivamente las cosas cambiaron y eso nos llama a ser coherentes también con el contexto. Bien, muchísimas gracias, Carolina. Creo que no, pues no tenemos manos levantadas, pero no sé si haya en todo caso alguien que quiera hacer algún comentario final ya de cierre de nuestra sesión. Tendríamos todavía un par de minutos más para ello.
Parece que no. Bien, muchísimas gracias, Carolina. Ha sido muy formador y sobre todo muy dirigido hacia la reflexión toda la conversación que has puesto entre nosotros hoy. Este es un tema al que seguramente en muchas organizaciones le hemos tenido muchas ganas desde hace mucho tiempo, pero muchas veces nos paraliza no saber cómo proceder. Así que todas estas ideas que nos has dado sobre cómo, por ejemplo, desempolvar los códigos de ética que ya existían o, por qué no, reestructurar unos nuevos, digamos, con las luces del momento que estamos viviendo y de las necesidades que estamos enfrentando, pues seguramente es una tarea que no tiene pierde. O sea, este es el tipo de tareas que en las organizaciones hacemos porque sabemos que son constitutivas y estructuradoras de las demás acciones que realizamos. Entonces, te agradecemos muchísimo esta conversación sobre el compromiso que tenemos en relación con la ética y sobre todo lo que has dicho en relación con cómo la ética estructura esas otras acciones por una parte, pero también por otra parte es una decisión. La acción ética es una decisión. Esto lo aprendimos en la conversación contigo, que te agradecemos mucho. Esta es tu casa. Sabemos que también Funsicar es la nuestra, de todas las personas que estamos aquí. Te lo agradecemos muchísimo y quisiéramos, antes de que cerremos el espacio por completo, Luz Ángela tiene la mano levantada. Seguro quiere hacer algún comentario antes de que cerremos por completo. Luza. Sí, mil gracias a todos y a todas. Recuerden, tenemos ya habilitado nuestra aplicación para la rendición social pública de cuentas del año pasado. Hoy Carolina nos reconoció la importancia de este instrumento, no para la CONFE, sino para cada una de las organizaciones, para que se convierta en un instrumento que les permita revisarse y ahí sí con esos instrumentos repensar su oferta de valor y mirar cómo hacia adelante seguimos. Entonces es muy importante. Yo creo que este año es fundamental que muchas organizaciones rindan cuentas, porque esa información nos va a servir muchísimo para el tema de la política pública, nos va a servir muchísimo para estos diálogos que queremos emprender con los gobiernos nacional y algunos territoriales frente a cómo nos vamos a asumir como un actor del desarrollo en los territorios a partir de lo que venga post-pandemia. Y entonces los invito a que se inscriban rápidamente para tener su código y puedan rendir cuentas. No importa que no tengamos recursos públicos, no importa que no tengamos recursos el año pasado, siempre hacemos acciones que generan valores y eso es lo que queremos mostrar en la rendición de cuentas. Entonces, a ustedes, a todos sus socios, a todas sus organizaciones amigas, invítenlas por favor a que rindan cuentas. Ya está el aplicativo abierto. Gracias, Lina. Gracias a ti, Luza. Carolina, tienes la palabra y luego yo hago el cierre definitivo. Muchas gracias a ustedes por la participación y por la oportunidad de establecer este diálogo con organizaciones a nivel nacional, con amigos. Estamos en situaciones parecidas, enfrentándonos a estos desafíos que se nos presentan hoy en día y que esto nos llama a no abandonar la ética, la tenemos que tener perfectamente interiorizada y son temas de decisiones, no la abandonemos, sobre todo en medio de la complejidad a la cual nos enfrentamos. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de que Lina cierre, quiero agradecerte, Carolina, pues en nombre de la Confederación por acompañarnos en este diálogo, que esperamos que sean otros más y sean más las regiones que con su voz nos compartan sus saberes y sus haceres. Recogemos la invitación que nos haces a actuar. Creemos que tenemos que seguir fortaleciendo y construyendo acciones que nos permitan a la interna de las organizaciones fortalecer esa cultura organizacional y hacia afuera, pues promover acciones de legalidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo, Carolina.
y a las personas que nos han acompañado en el diálogo el día de hoy. Lina, por favor. Gracias. Gracias a todas ustedes. Tuvimos en promedio 40, el tope máximo 44 participantes que sabemos que no son una persona, sino que son muchas veces la representación de varias personas porque pertenecen a organizaciones, porque tienen trabajo comunitario, porque están vinculadas a redes, porque están vinculadas a nodos y a federaciones de la Confederación Colombiana de ONG. Les queremos agradecer mucho su participación en este espacio y les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de los correos que les enviamos con invitaciones para los siguientes diálogos que tengamos, para las demás actividades, por supuesto, para la rendición social pública de cuentas y para todos los procesos que la Confederación está realizando. Este aporte que acaba de hacer Carolina Calderón de Funsicar es un aporte clave porque en el momento de crisis que estamos experimentando estamos claras todas las personas de que saldremos adelante en la medida en que estemos unidas. Y qué mejor voto de confianza por esa unidad que esa acción ética comprometida con que, es decir, sin nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, no hay desarrollo. Y la razón por la cual hacemos bien lo que hacemos bien es porque tenemos compromisos éticos que vale la pena tener siempre presentes. Carolina, muchas gracias a todas las personas asistentes. Gracias también, les estamos invitando a que dejen en el chat una palabra con la cual sinteticen su experiencia de participación en este espacio y por supuesto las compartiremos con Carolina. Las memorias de estos diálogos sociales, así como las presentaciones asociadas a ellos, van a estar disponibles en nuestras redes sociales en cuanto tengamos la edición y la comunicación más limpia posible de estos espacios. Entonces, también a través de nuestras redes estaremos haciendo las entregas de las memorias de los diálogos sociales que hemos tenido en este tiempo de pandemia, que al principio nos parecía muy aterrador y que ahora estamos descubriendo como una oportunidad de fortalecimiento también de lo que hacemos. Es mucho lo que tenemos para pensar después de este diálogo. Gracias, Carolina, y gracias a todas las personas participantes.